Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El alcalde Suárez de Miami, cubano-americano y defensor por excelencia de todas las protestas que están haciendo cubanos americanos en su ciudad, en varias ciudades de Estados Unidos y principalmente en La Habana y varias ciudades de Cuba, dijo, obviamente él de extracción republicana, que el presidente Biden no tiene por qué dejarlos solos y que tiene que incrementar las restricciones al embargo cubano porque los cubanos en este momento están dando la muestra al mundo de lo que es luchar 61 años contra la opresión, contra la dictadura, contra los malos tratos y fusilamientos, y el mundo actual, el mundo moderno, ya no permite eso. Y afortunadamente son los jóvenes quienes están tomando las calles cada día, y para aquellos que reciben información malversada, Cuba tiene una fuerza muy poderosa en su juventud. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con Gilberto Lozano, a quien le hago un merecido reconocimiento por su valor de saber enfrentar las acusaciones infructuosas de que está siendo presa, porque obviamente lo están acusando sin elementos legales para simplemente distraer la atención, tratar de intimidar un movimiento que pide la dimisión del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, tal como los cubanos piden la dimisión de su presidente, tal como los nicaragüenses piden la dimisión de Daniel Ortega, y si nos vamos la lista es interminable. Buenas noches, Gilberto, bienvenido a Viernes de Frena. Buenas noches, apreciado Frank, y a todos los mexicanos y simpatizantes de lo que vemos en estas charlas de la noche, especialmente en este Viernes de Frena. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de profundizar un poco en esta batalla nueva que le crean a Frena a la hora que están ya haciendo una acusación formal directamente la Fiscalía General de la República, en este caso el aparato de Alejandro Gertz Manero, que como todo mexicano sabe reporta a López Obrador, en el que se me está buscando imputar el delito de amenazas. Bueno, nosotros esperábamos temprano que tarde este tipo de reacción del gobierno del dictador López Obrador, toda vez que, bueno, pues sabíamos que nos estaban espiando. Había reporteros que habían confirmado con información del Instituto de Acceso a la Información Pública que había reportes tachoneados, en este caso del CISEN, que tuvieron que ser legalmente entregados a reporteros del periódico El Universal. Y por otro lado, la prensa El Financiero, un periodista bastante reconocido en México, Raimundo Riva Palacios, también dio fe de que este proceso de espionaje a Frena y a tu servidor, pues busca neutralizar lo que para ellos es hoy la piedra en el zapato. Esta unión de los mexicanos, que no buscamos ningún puesto público,
es simplemente una defensa de nuestra soberanía, de nuestra libertad, de la justicia, y en medio, apreciado Frank, de una nota que nos duele mucho, porque ayer fue aprehendido y capturado Andrés Valles. ¿Quién es él, Frank? Y a todos los mexicanos que nos escuchan. Él es uno de los líderes activistas que defendió el agua en la presa La Boquilla en Chihuahua, ante lo que iba a ser un tremendo problema de irrigación de todos las siembras, las cosechas, y que bueno, ya hemos venido pagando la factura de que se notó un declive en las cosechas, y lo que nos encontramos el día de ayer es que fue capturado y se le generó una orden de aprehensión, y da pena platicar todo esto, Frank, porque parece que estuviéramos hablando de Nicaragua, estuviéramos hablando de lo que está ocurriendo en Cuba, de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero ya nos está pasando a los mexicanos. Y ese es el punto sobre el que hemos querido despertar la conciencia, y que tu programa Charlas de la Noche nos ha permitido permear a que más gente esté consciente. Pero es terrible la nota de decirte: capturaron al activista y líder social Andrés Valles el día de ayer, que su delito fue defender el agua de la presa La Boquilla para las regiones agrícolas y ganaderas de Chihuahua. Así de terrible lo que está pasando. Con la muerte lamentable de una madre de familia a manos de miembros de la Guardia Nacional. Es correcto, es importante recordarlo, Frank, la muerte del balazo que recibió por la espalda Jessica, y que su esposo, desafortunadamente, o pareja, no puedo asegurar que haya su pareja, también quedó con algunas discapacidades en ese atraco que hizo la Guardia Nacional, en donde no se ha hecho justicia. No hay nadie que esté pagando por ese delito, y posiblemente hayan sido venezolanos o cubanos los que, vestidos de Guardia Nacional o Bolivariana, dieron los tiros que dejaron asesinada a Jessica y discapacitado al activista pareja de ella. Pero hoy estamos viendo al gobierno mexicano actuar contra Andrés Valles, y hay un grito de desesperación de la gente de Chihuahua. Yo, Dios mediante, espero pisar ese bello estado. Tengo una reunión pública, además de con todos los empresarios de Chihuahua, por la preocupación que, si bien en octubre toma posesión Maru Campos como gobernadora de Chihuahua, pues todavía están los coletazos de esta gente de Morena y de la dictadura, que querían sentar sus raíces ahí, y que no les fue posible porque verdaderamente se organizó muy bien el pueblo de Chihuahua. Mira, Gilberto, tengo centenares, casi 9,000 correos o mensajes a través de cómo me contacta la audiencia, y esta semana todos han sido de solidaridad hacia ti, tu persona. Todos somos Gilberto Lozano, preguntando que estos ataques, que no son ni viriles ni dentro del marco jurídico, ellos lo consideran, en pocas palabras, una venganza política, respuesta a que los has puesto en jaque, como los ha puesto el periodista Loret de Mola, tanto padre como hijo, que han denunciado toda la corrupción de los hermanos, primos y familiares del presidente. O sea, es un factor muy lógico. Ellos quieren quedarse con el poder. ¿A quiénes tienen que deshacer? ¿A quiénes tienen que acabar? A la crítica, a los periodistas honestos, a los líderes cabales que le están diciendo al pueblo: Gilberto Lozano no quiere nada, es un ingeniero empresario ya realizado en su vida, con su casa, con sus medios, y que dedica su tiempo a crear conciencia de que la gente analice qué hay detrás de este gobierno, que es claro que viene una dictadura apoyado por
todos los dictadores de América Latina. Ahora, Gilberto, si nos puedes hablar, ¿de qué manera te trató el juez en esa audiencia? ¿Qué sientes? Yo sé que tu equipo legal, que está muy compenetrado, muy capaz, no quiere que hables de cosas que están trabajando. Entonces, vamos simplemente a entender esa denuncia, qué es lo que estás enfrentando, de qué se te habló de parte del juez. Con todo gusto, apreciado Frank, agradeciéndolo a todos los mexicanos y simpatizantes de nuestra lucha, porque debo decir que este fin de semana, en 8 lugares de los Estados Unidos, tendremos caravanas móviles de solidaridad con el pueblo cubano. Van a ocurrir en Brownsville, en McAllen, en San Antonio, en Chicago, Illinois, en Harvey, Illinois, también van a ocurrir en Maryland, van a ocurrir en Lincoln, Nebraska, y también, bueno, vamos más allá, en Toronto, el estado de Ontario, en Canadá. Así es que yo les invito a los que nos están escuchando que viven en los Estados Unidos, que se metan a la página para que sepan a qué horas están siendo las citas a este SOS cubano, SOS mexicano y un SOS que no podemos dejar de lado, que es que a esta fecha todavía los niños con cáncer de México no llegan los medicamentos oncológicos dentro de esta escasez generalizada por esta guerra contra las farmacéuticas, que lo único que hizo fue destapar un avispero a costa de la vida de mucha gente. Voy a la pregunta, apreciado Frank. Mira, habría que decirle a todos los mexicanos que nos escuchan que no es sorpresa lo que nos está pasando. Hay una denuncia claramente identificada o tipificada como amenaza por la Fiscalía General de la República, a la hora que atrajo el asunto, no a nivel de un poder judicial de un estado o de un lugar donde se supone que yo cometí el delito, porque es producto de un video. De los 745 videos hay un pedazo. Yo en la Red Frena conocemos perfectamente qué fue lo que dije y lo que no dije. Yo estoy hablando de que hay un periodista que trata de crear una apología del delito, de mostrar una fotografía. Debo decirte que en mis videos hay más de 10 videos que utilizan una máscara de López Obrador arriba de un violín, arriba de un florero, en una charola, puesta en la cabeza de mi hijo, como haciéndole una entrevista. O sea, esto no es nuevo, pero había que encontrar algo, y aquí va el antecedente. El primer antecedente donde se empieza a crear un esfuerzo de aplacar, de aplastar a Frena, fue cuando visitamos las zonas militares el año pasado para pedirle a la Sedena, a la Fuerza también, a la Armada de México, pues que tuviera muy en cuenta que nosotros somos la soberanía de México, que ellos se deben a la patria, se deben a una constitución, y que ante lo que estaba ocurriendo de un récord de asesinatos, veíamos en ellos una institución en la que creemos. A raíz de la presencia en varias zonas militares, se inventó la primera intención de apología del delito, diciendo que lo que buscábamos era hacer un golpe de Estado y que estábamos invitando al ejército a sumarse para hacer un golpe de Estado. Esto es a mediados del año pasado, y ahí empieza la estrategia de López Obrador y su equipo de buscar clasificarnos como golpistas. Si tú ves la carta, apreciado Frank, y sellada por las zonas militares, te vas a dar cuenta que es una carta respetuosa, muy clara en su objetivo, presentar un exhorto al ejército por lo que estaba viviendo el país, y recordarles, más allá que eso no hay nada, recordarles que su juramento fue para defender la patria, su soberanía, etc. Nada más.
hasta ahí las cosas. Pero ahí se empezó a inventar un subtítulo que le dio la gente de la 4T de golpismo, de cuando acá alguien se acerca al ejército para recordarles a quién se debe su juramento, a México, no a un comandante supremo. En fin, eso se le dio un ataque como golpista. Después aprovechan unas fotografías y empiezan a recrear el ponernos que nosotros deseábamos organizar un atentado contra López, cosa que no te vas a encontrar absolutamente para nada. Y la reputación de Frena, apreciado Frank, es tan clara que en los eventos que hemos tenido en el Zócalo, en las marchas, ningún comercio cierra, porque se encuentra con un movimiento que, a pesar de ser cientos de miles de mexicanos, no vas a encontrar un papel tirado, grafiti, vandalismo o alguna molestia a los comercios que están al lado de las marchas que hemos hecho, y mucho menos los 57 días que estuvimos en el Zócalo. Ningún negocio cerró. Es muy reconocido que Frena es un movimiento educado, pacífico, no violento. No tenemos ningún zipizape que pueda dar la idea de que somos un grupo vandálico o que intente hacer una fechoría o un desorden público. Simplemente nuestro respeto y derecho de unirnos, organizarnos y levantar la voz. Bueno, entonces ahí se empieza a crear un proceso de hablar de que hay amenazas, cosa que no existe. Pero después apareció algo muy importante, que fue un reportaje que hizo el periódico El Universal, donde solicitó claramente al Instituto de Acceso a la Información Pública que se diera cuenta si había alguna investigación o proceso de estarle dando seguimiento al movimiento de Frena. Bueno, pues llegó a que obtuvieron los documentos. Había 6 reportes de lo que se llama Centro de Inteligencia Nacional, conocido antes como CISEN, donde el reportero, con algunas tachaduras por supuestos asuntos de seguridad nacional, aparecía claramente que se presentaban reportes con cierta frecuencia de lo que hacía Gilberto Lozano y el movimiento Frena. 5 reportes los mostró el reportero, y el señor López Obrador, en la mañana que enfrenta la pregunta, porque él había dicho que no espiaban a nadie, que no eran como los anteriores, cosa que ha tomado mucha fuerza esta semana con este descubrimiento de 15,000 teléfonos enganchados con el sistema Pegasus, pero que con otros sistemas López ya nadie tiene duda, también utiliza ese proceso de espionaje. Bueno, pues lo negó, y entonces el reportero del Universal le decía: señor, pero es que si aquí tengo los reportes de sus propias oficinas, pues yo tengo otros datos, yo no sigo a nadie, están en su derecho, y etcétera. Entonces, como no se construyó ahí todavía algo, pues sí, hace aproximadamente, en un lapso de 3 días, algo que al despacho de abogados le parece fuera de serie. Oye, ¿de cuándo acá se hace una reunión de acuerdos? Y en 3 días ya me estaban poniendo lo que se llama una audiencia de imputación para 5 días después de que me llegara la notificación por correo electrónico. Lo interesante, Frank, a mencionarle a todos mis paisanos, es que nunca hubo una notificación de que hubiese una carpeta de averiguación contra mí. Simplemente con lo que me tocó en mi correo electrónico, con validez legal, es que me están diciendo: usted en 5 días se presenta a una audiencia de imputación, en donde el juez que lo está citando, ya un juez vamos a llamarlo así, del Poder Judicial de la Federación, de nombre Marco Antonio Fuerte Tapia. Marco Antonio Fuerte Tapia. Y es un hombre juez conocido porque a él le tocó manejar el caso de Javier Duarte de Veracruz y ponerlo en la cárcel, el de Luis Ángel Valles, Lavalle,
es un senador de la República que también está en la cárcel. Le tocó el caso de Florian Tudor, este asunto de aquel rumano que tenía un proceso para clonar tarjetas. Y bueno, te agrego también el caso de asuntos que tienen que ver con Videgaray y el exsecretario general del PRI por el movimiento de 250 millones de pesos. Así es que ya te imaginarás el juez frente al que estuve el día de ayer, y que por órdenes del propio juez, lógicamente el contenido de lo que ocurrió en la audiencia no sería un desacato que yo lo platicara. Pero se inició un proceso que seguramente va a ser largo, truculento, complicado, y donde encontramos que la fiscal de la Fiscalía General de la República que lleva el caso ya había, junto con el reportero que se hace pasar por víctima, ya habían hecho una denuncia bastante similar contra otro periodista, en este caso, que había hecho una investigación y reportaje de la corrupción en este asunto que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que se refiere a este dinero a los ninis, donde se encontró una fuente de corrupción de que muchos de los nombres habían sido inventados. Bueno, para tratar de callarle la boca a ese periodista de La Crónica, así se llama el periódico para el que él trabaja, pues esta misma persona fiscal y este mismo víctima son los que presentan este proceso de denuncia, el cual se atrae, y bueno, pues sabemos que estamos en una lucha de David contra Goliat, pero he sentido el apoyo de todo el grupo de Frena, de que lo que hicimos fue contratar, apreciado Frank, al despacho más prestigioso en asuntos penales de Nuevo León, con casos muy exitosos de luchar contra el gobierno, o sea, contra decisiones gubernamentales. Y claro, ya te podrás imaginar, en estos abogados, no fue una cosa así de que te contrato, cuánto es y ahí nos vemos. No, fueron 2 días de reflexión, porque ellos saben que al defender, en este caso, al fundador de Frena, tu servidor, que representa pues este movimiento, se van a echar encima al propio presidente, se van a echar encima al propio fiscal general de la República, porque es su aparato el que está buscando darle cárcel, en este caso a tu servidor. Entonces no es fácil. Yo presenté 4 abogados, oye, yo no le entro, no, mira, yo no me echo encima al presidente, se ve claramente la forma. El juez que está dando este proceso, lo rápido con lo que se hizo un acuerdo y se convierte en una audiencia de imputación. Recordemos que estamos en el nuevo sistema penal acusatorio, que tiene varias fases. La primera es la imputación de los delitos, presentación de pruebas. El juez decide si se vincula proceso. Después de la vinculación de proceso viene el desahogo de peritajes, etcétera, para llegar a una sentencia donde desde el momento de la vinculación pueden aparecer casos como cárcel preventiva oficiosa. Ese es el gran peligro de estas cosas. O sea que el juez puede en ese momento decir, bueno, ante el temor de que el señor se nos vaya a ir a Atlanta o a tal lugar o a este otro lugar, ahorita por lo pronto se va aquí al reclusorio sur, norte. En este caso todo esto se está manejando en el reclusorio, el centro de justicia, que está en el reclusorio, déjame decirte cuál es, creo que es le llaman norte, el reclusorio norte. Entonces, bueno, nos espera un calvario, pero al mismo tiempo déjame decirte lo siguiente. También debemos de verlo, que a lo mejor Dios pone estas cosas en el camino para que haya más mexicanos que se hagan conscientes de cómo trabaja una dictadura, que haya más mexicanos que se hagan conscientes de cómo un detalle, y te voy a decir, Frank, la base de la acusación que tenemos ahorita en las manos es un pequeño video en donde hablo de que ese reportero
que habla en la mañanera diciendo que Frena está organizando un atentado, lo que yo respondo es que ese reportero va a pagar caro porque lo vamos a denunciar. ¿Es eso una amenaza? En fin, creemos que poseemos la verdad, que no hay elementos legales, pero estamos frente a Nicolás Maduro, estamos frente a Hugo Chávez, estamos frente a Fidel Castro. Recordemos que las ayudas de esta semana que se volvieron noticia nacional fue que México es uno de los 3 países que sigue apoyando con todo al régimen de Díaz-Canel, que no solamente mandó ayudas humanitarias, sino que no han podido responder por los aviones de la Fuerza Aérea que aterrizaron en La Habana con supuestos efectivos de apoyo a esta dictadura de Cuba. Entonces, en ese sentido, apreciado Frank, ese es el tamaño del monstruo que vamos a enfrentar. Yo lo hago con la frente en alto, sé que no cometí ningún delito, sé que Frena no ha cometido ningún delito, nos hemos manejado al filo de la navaja y bueno, tuvimos que echar mano del despacho más experimentado en atender asuntos tan graves en los que está de por medio acusaciones directas de la autoridad gubernamental. Ahora, Gilberto, ¿crees tú? Porque yo lo que veo evidentemente más que nada es desgastar e intimidar el propósito de este proceso judicial. Mira, Frank, tienes toda la razón y te voy a decir por qué hay un consenso total en los 73 miembros del Consejo Rector Nacional de que viene en el momento en el que acabábamos de avisar que vamos con toda la revocación de mandato, que estamos creando puentes con el empresariado mexicano, que vamos a empezar a levantar las firmas necesarias para que se dé la revocación de mandato. Y nos llama la atención que es precisamente en este momento en el que Frena ha anunciado como punta de lanza de los mexicanos ir con todo a usar este instrumento ciudadano que nos permite en marzo del próximo año despedir legalmente a López, que algo sucedió en el que en este momento un asunto de hace más de un año le corran traslado inmediato para convertirlo en una denuncia penal en mi contra. Porque ese asunto tiene más de un año y meses. Estamos hablando de junio del año pasado, cuando se dio este zipizape con esta persona que trabaja para La Mañanera y que, como te digo, sí usé las palabras va a pagar caro porque lo vamos a denunciar, o sea, fue muy claro. Y refiriéndome a un reportero que ni siquiera di su nombre porque no sabíamos nadie quién era ese reportero. ¿Por qué no lo sabíamos? Porque es un reportero que no trabaja para ningún medio conocido. Es lo que se llama el grupúsculo que maneja Jesús Ramírez Cueva, vocero de la presidencia, y que traen preguntas sembradas. Eso es bien conocido en el circo de La Mañanera, que hay 4 o 5 gentes, los ves juntos, el Vicente Serrano, el Lord Molécula, la abuela La Guerrera, el Pirata y este señor. O sea, son muy conocidos esos 5 que son los que ponen la pelota para que López la patee. O sea, ellos reciben en su celular la pregunta que quiere el vocero presidencial que hagan frente al público para hacer el circo completo de La Mañanera y a generar el lucimiento del presidente. Entonces, era un señor totalmente desconocido. Tan es así, Frank, lo voy a decir a todos los mexicanos, que nosotros no presentamos denuncia. Dijimos, es perder el tiempo con un donadie. No tiene caso. O sea, ya cuando reflexionamos dijimos, no, nosotros vamos a enfocarnos y no distraernos. Entonces, sí, evidentemente, esto trata de buscar un desgaste, una neutralización, para que la atención de nosotros esté puesta
en esta denuncia penal y no en lo que buscamos como mexicanos. Verdaderamente parar en seco esta dictadura y que López no siga haciendo de las suyas con nuestro país. Estamos en Viernes de Frena con Gilberto Lozano. Se nos ha ido abruptamente la primera media hora. Vamos a una pausa comercial porque Gilberto Lozano tiene mucho más que decirnos y es evidente que al no haber un elemento legal fehaciente para acusarlo, pues usan la acusación en sí para desgastarlo, cuando hubiese sido más efectivo tener una evidencia y decir, Gilberto, te robaste este chocolate o golpeaste a tal persona, y eso hubiera sido más efectivo. Sin embargo, no existe ese elemento fehaciente como en materia legal. Vamos a la pausa, Gilberto, y regresamos. No better feeling than getting a great deal, like a hotel room upgrade, or a free car wash with every tank of gas, maybe unlimited chips and salsa with your burrito. And now, as an AT&T Wireless customer, you can get an exclusive deal on a super fast internet experience with AT&T Fiber. Get consistently fast speed, even during peak times, and a great deal with AT&T Fiber. Learn more at att.com/fiber offer. Limited availability in select areas based on wired connection to gateway. Restrictions apply. El alcalde Suárez de Miami, cubano-americano y defensor por excelencia de todas las protestas que están haciendo cubanos americanos en su ciudad, en varias ciudades de Estados Unidos y principalmente en La Habana y varias ciudades de Cuba, dijo, obviamente él de extracción republicana, que el presidente Biden no tiene por qué dejarlos solos y que tiene que incrementar las restricciones al embargo cubano, porque los cubanos en este momento están dando la muestra al mundo de lo que es luchar 61 años contra la opresión, contra la dictadura, contra los malos tratos y fusilamientos, y el mundo actual, el mundo moderno, ya no permite eso. Y afortunadamente son los jóvenes quienes están tomando las calles cada día, y para aquellos que reciben información malversada, Cuba tiene una fuerza muy poderosa en su juventud. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con Gilberto Lozano, a quien le hago un merecido reconocimiento por su valor de saber enfrentar las acusaciones infructuosas de que está siendo presa, porque obviamente lo están acusando sin elementos legales para simplemente distraer la atención, tratar de intimidar un movimiento que pide la dimisión del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, tal como los cubanos piden la dimisión de su presidente, tal como los nicaragüenses piden la dimisión de Daniel Ortega, y si nos vamos la lista es interminable. Buenas noches, Gilberto, bienvenido a Viernes de Frena. Buenas noches, apreciado Frank, y a todos los mexicanos y simpatizantes de lo que vemos en estas charlas de la noche, especialmente en este Viernes de Frena. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de profundizar un poco en esta batalla nueva que le crean a Frena a la hora que están ya haciendo una acusación formal directamente la Fiscalía General de la República, en este caso el aparato de Alejandro Gertz Manero, que como todo mexicano sabe reporta a López Obrador, en el que se me está buscando imputar el delito de amenazas. Bueno, nosotros esperábamos temprano que tarde este tipo de reacción del gobierno del dictador López Obrador, toda vez que, bueno, pues sabíamos que nos estaban espiando
había reporteros que habían confirmado con información del Instituto de Acceso a la Información Pública que había reportes tachoneados, en este caso del CISEN, que tuvieron que ser legalmente entregados a reporteros del periódico El Universal. Y por otro lado, en la prensa El Financiero, un periodista bastante reconocido en México, Raimundo Riva Palacios, también dio fe de que este proceso de espionaje a Frena y a tu servidor, pues busca neutralizar lo que para ellos es hoy la piedra en el zapato. Esta unión de los mexicanos, que no buscamos ningún puesto público, es simplemente una defensa de nuestra soberanía, de nuestra libertad, de la justicia, y en medio, apreciado Frank, de una nota que nos duele mucho, porque ayer fue aprehendido y capturado Andrés Valles. ¿Quién es él, Frank? Y a todos los mexicanos que nos escuchan. Él es uno de los líderes activistas que defendió el agua en la presa La Boquilla en Chihuahua, ante lo que iba a ser un tremendo problema de irrigación de todos las siembras, las cosechas, y que bueno, ya hemos venido pagando la factura de que se notó un declive en las cosechas, y lo que nos encontramos el día de ayer es que fue capturado y se le generó una orden de aprehensión, y da pena platicar todo esto, Frank, porque parece que estuviéramos hablando de Nicaragua, estuviéramos hablando de lo que está ocurriendo en Cuba, de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero ya nos está pasando a los mexicanos. Y ese es el punto sobre el que hemos querido despertar la conciencia, y que tu programa Charlas de la Noche nos ha permitido permear a que más gente esté consciente. Pero es terrible la nota de decirte: capturaron al activista y líder social Andrés Valles el día de ayer, que su delito fue defender el agua de la presa La Boquilla para las regiones agrícolas y ganaderas de Chihuahua. Así de terrible lo que está pasando. Con la muerte lamentable de una madre de familia a manos de miembros de la Guardia Nacional. Es correcto, es importante recordarlo, Frank, la muerte del balazo que recibió por la espalda Jessica, y que su esposo, desafortunadamente, o pareja, no puedo asegurar que haya su pareja, también quedó con algunas discapacidades en ese atraco que hizo la Guardia Nacional, en donde no se ha hecho justicia. No hay nadie que esté pagando por ese delito, y posiblemente hayan sido venezolanos o cubanos los que, vestidos de Guardia Nacional o Bolivariana, dieron los tiros que dejaron asesinada a Jessica y discapacitado al activista pareja de ella. Pero hoy estamos viendo al gobierno mexicano actuar contra Andrés Valles, y hay un grito de desesperación de la gente de Chihuahua. Dios me da mediante, espero pisar ese bello estado. Tengo una reunión pública, además de con todos los empresarios de Chihuahua, por la preocupación que, si bien en octubre toma posesión Maru Campos como gobernadora de Chihuahua, pues todavía están los coletazos de esta gente de Morena y de la dictadura, que querían sentar sus raíces ahí, y que no les fue posible porque verdaderamente se organizó muy bien el pueblo de Chihuahua. Mira, Gilberto, tengo centenares, casi 9,000 correos o mensajes a través de cómo me contacta la audiencia, y esta semana todos han sido de solidaridad hacia ti, tu persona. Todos somos Gilberto Lozano, preguntando que estos ataques, que no son ni viriles ni dentro del marco jurídico, ellos lo consideran, en pocas palabras, una venganza política, respuesta a que los has puesto en jaque, como los ha puesto
el periodista Loret de Mola, tanto padre como hijo, que han denunciado toda la corrupción de los hermanos, primos y familiares del presidente. O sea, es un factor muy lógico. Ellos quieren quedarse con el poder. ¿A quiénes tienen que deshacer? ¿A quiénes tienen que acabar? A la crítica, a los periodistas honestos, a los líderes cabales que le están diciendo al pueblo: Gilberto Lozano no quiere nada, es un ingeniero empresario ya realizado en su vida, con su casa, con sus medios, y que dedica su tiempo a crear conciencia de que la gente analice qué hay detrás de este gobierno, que es claro que viene una dictadura apoyado por todos los dictadores de América Latina. Ahora, Gilberto, si nos puedes hablar, ¿de qué manera te trató el juez en esa audiencia? ¿Qué sientes? Yo sé que tu equipo legal, que está muy compenetrado, muy capaz, no quiere que hables de cosas que están trabajando. Entonces, vamos simplemente a entender esa denuncia. ¿Qué es lo que estás enfrentando? ¿De qué se te habló de parte del juez? Con todo gusto, apreciado Frank, agradeciéndolo a todos los mexicanos y simpatizantes de nuestra lucha, porque debo decir que este fin de semana, en 8 lugares de los Estados Unidos, tendremos caravanas móviles de solidaridad con el pueblo cubano. Van a ocurrir en Brownsville, en McAllen, en San Antonio, en Chicago, Illinois, en Harvey, Illinois, también van a ocurrir en Maryland, van a ocurrir en Lincoln, Nebraska, y también, bueno, vamos más allá, en Toronto, el estado de Ontario, en Canadá. Así es que yo les invito a los que nos están escuchando que viven en los Estados Unidos, que se metan a la página para que sepan a qué horas están siendo las citas a este SOS cubano, SOS mexicano y un SOS que no podemos dejar de lado, que es que a esta fecha todavía los niños con cáncer de México no llegan los medicamentos oncológicos dentro de esta escasez generalizada por esta guerra contra las farmacéuticas, que lo único que hizo fue destapar un avispero a costa de la vida de mucha gente. Voy a la pregunta, apreciado Frank. Mira, habría que decirle a todos los mexicanos que nos escuchan que no es sorpresa lo que nos está pasando. Hay una denuncia claramente identificada o tipificada como amenaza por la Fiscalía General de la República, a la hora que atrajo el asunto, no a nivel de un poder judicial de un estado o de un lugar donde se supone que yo cometí el delito, porque es producto de un video. De los 745 videos hay un pedazo. Yo en la Red Frena conocemos perfectamente qué fue lo que dije y lo que no dije. Yo estoy hablando de que hay un periodista que trata de crear una apología del delito, de mostrar una fotografía. Debo decirte que en mis videos hay más de 10 videos que utilizan una máscara de López Obrador arriba de un violín, arriba de un florero, en una charola, puesta en la cabeza de mi hijo, como haciéndole una entrevista. O sea, esto no es nuevo, pero había que encontrar algo, y aquí va el antecedente. El primer antecedente donde se empieza a crear un esfuerzo de aplacar, de aplastar a Frena, fue cuando visitamos las zonas militares el año pasado para pedirle a la Sedena, a la Fuerza también, a la Armada de México, pues que tuviera muy en cuenta que nosotros somos la soberanía de México, que ellos se deben a la patria, se deben a una constitución, y que ante lo que estaba ocurriendo de un récord de asesinatos, veíamos en ellos una institución en la que creemos. A raíz de la presencia en varias zonas militares, se inventó la primera intención de apología del delito, diciendo
diciendo que lo que buscábamos era hacer un golpe de Estado y que estábamos invitando al ejército a sumarse para hacer un golpe de Estado. Esto es a mediados del año pasado, y ahí empieza la estrategia de López Obrador y su equipo de buscar clasificarnos como golpistas. Si tú ves la carta, apreciado Frank, y sellada por las zonas militares, te vas a dar cuenta que es una carta respetuosa, muy clara en su objetivo, presentar un exhorto al ejército por lo que estaba viviendo el país, y recordarles, más allá que eso no hay nada, recordarles que su juramento fue para defender la patria, su soberanía, etc. Nada más, hasta ahí las cosas. Pero ahí se empezó a inventar un subtítulo que le dio la gente de la 4T de golpismo, de cuando acá alguien se acerca al ejército para recordarles a quién se debe su juramento, a México, no a un comandante supremo. En fin, eso se le dio un ataque como golpista. Después aprovechan unas fotografías y empiezan a recrear el ponernos que nosotros deseábamos organizar un atentado contra López, cosa que no te vas a encontrar absolutamente para nada. Y la reputación de Frena, apreciado Frank, es tan clara que en los eventos que hemos tenido en el Zócalo, en las marchas, ningún comercio cierra, porque se encuentra con un movimiento que, a pesar de ser cientos de miles de mexicanos, no vas a encontrar un papel tirado, grafiti, vandalismo o alguna molestia a los comercios que están al lado de las marchas que hemos hecho, y mucho menos los 57 días que estuvimos en el Zócalo. Ningún negocio cerró. Es muy reconocido que Frena es un movimiento educado, pacífico, no violento. No tenemos ningún zipizape que pueda dar la idea de que somos un grupo vandálico o que intente hacer una fechoría o un desorden público. Simplemente nuestro respeto y derecho de unirnos, organizarnos y levantar la voz. Bueno, entonces ahí se empieza a crear un proceso de hablar de que hay amenazas, cosa que no existe. Pero después apareció algo muy importante, que fue un reportaje que hizo el periódico El Universal, donde solicitó claramente al Instituto de Acceso a la Información Pública que se diera cuenta si había alguna investigación o proceso de estarle dando seguimiento al movimiento de Frena. Bueno, pues llegó a que obtuvieron los documentos. Había 6 reportes de lo que se llama Centro de Inteligencia Nacional, conocido antes como CISEN, donde el reportero, con algunas tachaduras por supuestos asuntos de seguridad nacional, aparecía claramente que se presentaban reportes con cierta frecuencia de lo que hacía Gilberto Lozano y el movimiento Frena. 5 reportes los mostró el reportero, y el señor López Obrador, en la mañana que enfrenta la pregunta, porque él había dicho que no espiaban a nadie, que no eran como los anteriores, cosa que ha tomado mucha fuerza esta semana con este descubrimiento de 15,000 teléfonos enganchados con el sistema Pegasus, pero que con otros sistemas López ya nadie tiene duda, también utiliza ese proceso de espionaje. Bueno, pues lo negó, y entonces el reportero del Universal le decía: señor, pero es que si aquí tengo los reportes de sus propias oficinas, pues yo tengo otros datos, yo no sigo a nadie, están en su derecho, y etcétera. Entonces, como no se construyó ahí todavía algo, pues sí, hace aproximadamente, en un lapso de 3 días, algo que al despacho de abogados le parece fuera de serie. Oye, ¿de cuándo acá se hace una reunión de acuerdos? Y en 3 días ya me estaban poniendo lo que se llama una audiencia de imputación para 5 días después de que me llegara la notificación por correo electrónico.
Lo interesante, Frank, a mencionarle a todos mis paisanos, es que nunca hubo una notificación de que hubiese una carpeta de averiguación contra mí. Simplemente con lo que me toco en mi correo electrónico, con validez legal, es que me están diciendo, usted en 5 días se presenta a una audiencia de imputación en donde el juez que lo está citando, ya un juez vamos a llamarlo así, del Poder Judicial de la Federación, de nombre Marco Antonio Fuerte Tapia. Marco Antonio Fuerte Tapia. Y es un hombre juez conocido porque a él le tocó manejar el caso de Javier Duarte de Veracruz y ponerlo en la cárcel, el de Luis Ángel Lavalle, es un senador de la República que también está en la cárcel. Le tocó el caso de Florian Tudor, este asunto de aquel rumano que tenía un proceso para clonar tarjetas. Y bueno, te agrego también el caso de asuntos que tienen que ver con Videgaray y el exsecretario general del PRI por el movimiento de 250 millones de pesos. Así es que ya te imaginarás el juez frente al que estuve el día de ayer, y que por órdenes del propio juez, lógicamente el contenido de lo que ocurrió en la audiencia no sería un desacato que yo lo platicara. Pero se inició un proceso que seguramente va a ser largo, truculento, complicado, y donde encontramos que la fiscal de la Fiscalía General de la República que lleva el caso ya había, junto con el reportero que se hace pasar por víctima, ya habían hecho una denuncia bastante similar contra otro periodista, en este caso, que había hecho una investigación y reportaje de la corrupción en este asunto que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que se refiere a este dinero a los ninis, donde se encontró una fuente de corrupción de que muchos de los nombres habían sido inventados. Bueno, para tratar de callarle la boca a ese periodista de La Crónica, así se llama el periódico para el que él trabaja, pues esta misma persona fiscal y este mismo víctima son los que presentan este proceso de denuncia, el cual se atrae, y bueno, pues sabemos que estamos en una lucha de David contra Goliat, pero he sentido el apoyo de todo el grupo de Frena, de que lo que hicimos fue contratar, apreciado Frank, al despacho más prestigioso en asuntos penales de Nuevo León, con casos muy exitosos de luchar contra el gobierno, o sea, contra decisiones gubernamentales. Y claro, ya te podrás imaginar, en estos abogados, no fue una cosa así de que te contrato, cuánto es y ahí nos vemos. No, fueron 2 días de reflexión, porque ellos saben que al defender, en este caso, al fundador de Frena, tu servidor, que representa pues este movimiento, se van a echar encima al propio presidente, se van a echar encima al propio fiscal general de la República, porque es su aparato el que está buscando darle cárcel, en este caso a tu servidor. Entonces no es fácil. Yo presenté 4 abogados, oye, yo no le entro, no, mira, yo no me echo encima al presidente, se ve claramente la forma. El juez que está dando este proceso, lo rápido con lo que se hizo un acuerdo y se convierte en una audiencia de imputación. Recordemos que estamos en el nuevo sistema penal acusatorio que tiene varias fases. La primera es la imputación de los delitos, presentación de pruebas. El juez decide si se vincula proceso. Después de la vinculación de proceso viene el desahogo de peritajes, etcétera, para llegar a una sentencia donde desde el momento de la vinculación pueden aparecer casos como cárcel preventiva oficiosa. Ese es el gran peligro de estas cosas. O sea que el juez puede en ese momento decir, bueno, ante el temor de que el señor se nos vaya a ir a Atlanta o a tal lugar o a este otro lugar, ahorita por lo pronto se va aquí al reclusorio sur, norte,
En este caso, todo esto se está manejando en el reclusorio, el centro de justicia, que está en el reclusorio, déjame decirte cuál es, creo que es le llaman norte, el reclusorio norte. Entonces, bueno, nos espera un calvario, pero al mismo tiempo déjame decirte lo siguiente. También debemos de verlo, que a lo mejor Dios pone estas cosas en el camino para que haya más mexicanos que se hagan conscientes de cómo trabaja una dictadura, que haya más mexicanos que se hagan conscientes de cómo un detalle, y te voy a decir, Frank, la base de la acusación que tenemos ahorita en las manos es un pequeño video en donde hablo de que ese reportero que habla en la mañanera diciendo que Frena está organizando un atentado, lo que yo respondo es que ese reportero va a pagar caro porque lo vamos a denunciar. ¿Es eso una amenaza? En fin, creemos que poseemos la verdad, que no hay elementos legales, pero estamos frente a Nicolás Maduro, estamos frente a Hugo Chávez, estamos frente a Fidel Castro. Recordemos que las ayudas de esta semana que se volvieron noticia nacional fue que México es uno de los 3 países que sigue apoyando con todo al régimen de Díaz-Canel, que no solamente mandó ayudas humanitarias, sino que no han podido responder por los aviones de la Fuerza Aérea que aterrizaron en La Habana con supuestos efectivos de apoyo a esta dictadura de Cuba. Entonces, en ese sentido, apreciado Frank, ese es el tamaño del monstruo que vamos a enfrentar. Yo lo hago con la frente en alto, sé que no cometí ningún delito, sé que Frena no ha cometido ningún delito, nos hemos manejado al filo de la navaja y bueno, tuvimos que echar mano del despacho más experimentado en atender asuntos tan graves en los que está de por medio acusaciones directas de la autoridad gubernamental. Ahora, Gilberto, ¿crees tú? Porque yo lo que veo evidentemente más que nada es desgastar e intimidar el propósito de este proceso judicial. Mira, Frank, tienes toda la razón y te voy a decir por qué hay un consenso total en los 73 miembros del Consejo Rector Nacional de que viene en el momento en el que acabábamos de avisar que vamos con toda la revocación de mandato, que estamos creando puentes con el empresariado mexicano, que vamos a empezar a levantar las firmas necesarias para que se dé la revocación de mandato. Y nos llama la atención que es precisamente en este momento en el que Frena ha anunciado como punta de lanza de los mexicanos ir con todo a usar este instrumento ciudadano que nos permite en marzo del próximo año despedir legalmente a López, que algo sucedió en el que en este momento un asunto de hace más de un año le corran traslado inmediato para convertirlo en una denuncia penal en mi contra. Porque ese asunto tiene más de un año y meses. Estamos hablando de junio del año pasado, cuando se dio este zipizape con esta persona que trabaja para La Mañanera y que, como te digo, sí usé las palabras va a pagar caro porque lo vamos a denunciar, o sea, fue muy claro. Y refiriéndome a un reportero que ni siquiera di su nombre porque no sabíamos nadie quién era ese reportero. ¿Por qué no lo sabíamos? Porque es un reportero que no trabaja para ningún medio conocido. Es lo que se llama el grupúsculo que maneja Jesús Ramírez Cueva, vocero de la presidencia, y que traen preguntas sembradas. Eso es bien conocido en el circo de La Mañanera, que hay 4 o 5 gentes, los ves juntos, el Vicente Serrano, el Molécula, la abuela La Guerrera, el Pirata y este señor.
O sea, son muy conocidos esos 5 que son los que ponen la pelota para que López la patee. O sea, ellos reciben en su celular la pregunta que quiere el vocero presidencial que hagan frente al público para hacer el circo completo de la mañanera y a generar el lucimiento del presidente. Entonces, era un señor totalmente desconocido. Tan es así, Frank, lo voy a decir a todos los mexicanos, que nosotros no presentamos denuncia. Dijimos, es perder el tiempo con un donadie. No tiene caso. O sea, ya cuando reflexionamos dijimos, no, nosotros vamos a enfocarnos y no distraernos. Entonces sí, evidentemente esto trata de buscar un desgaste, una neutralización para que la atención de nosotros esté puesta en esta denuncia penal y no en lo que buscamos como mexicanos. Verdaderamente parar en seco esta dictadura y que López no siga siendo de las suyas con nuestro país. Estamos en Viernes de Frena con Gilberto Lozano. Se nos ha ido abruptamente la primera media hora. Vamos a una pausa comercial porque Gilberto Lozano tiene mucho más que decirnos y es evidente que al no haber un elemento legal fehaciente para acusarlo, pues usan la acusación en sí para desgastarlo, cuando hubiese sido más efectivo tener una evidencia y decir, Gilberto, te robaste este chocolate o golpeaste a tal persona, y eso hubiera sido más efectivo. Sin embargo, no existe ese elemento fehaciente como en materia legal. Vamos a la pausa, Gilberto, y regresamos. Debe de estarse cuestionando. Pueblo de México, levántate para unirnos contigo, porque esto no puede continuar así. O sea, en el momento en que tú te abres ante la cooptación, la amenaza, y no usas todo el monopolio de la fuerza del Estado, no, pues estamos a la deriva. Estamos a la deriva en medio de un comandante que en ese asunto de los abrazos, pues como tú bien dices, ¿cuántos terroristas estarán en suelo mexicano ya, aprovechando ese pacto global migratorio, esa manera irregular de manejar la migración que entró a México por intereses electorales y de poder llenar las filas de la Guardia Bolivariana? Y esto, para los mexicanos que nos escuchan fuera del país, tendrían que preguntárselo a sus familias. Preguntárselo a sus familias en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Lógicamente el norte está un poquito más dentro de lo que cabe, menos viviendo esta situación del centro de la República. Guanajuato, es terrible los índices de violencia que se tienen en Michoacán. Para decir, apreciado Frank, que de veras parece que estuviéramos platicando la novela de lo que está sufriendo Venezuela ya. O sea, no es un asunto de que vamos hacia Venezuela. En las medicinas ya lo vivimos, en el huachicoleo ya lo vivimos en la criminalidad, ya lo estamos viviendo en esta distracción de las fuerzas castrenses que en lugar de estar defendiendo el suelo mexicano, están totalmente distraídos en el control de lo que se quiere ejercer de un monopolio parecido al de Venezuela y Cuba, de que las entradas y salidas de mercancía, de personas, estén totalmente amaniatadas por una posición militarizada de México. La militarización de México también esta semana fue nota importante entre los congresistas de que, bueno, esto no se veía venir a la velocidad que se ha dado, y López apostando a todas las guiones, agenda que le ha planteado Francisco Arias, embajador de Venezuela en México, y sin duda el gobierno cubano, que también le debe estar agarrando la mano para decir qué hacer y qué no hacer, y se volvió tema fundamental. Lo comento porque Netflix acaba de salir la serie Cómo convertirse en tirano, y también en las redes sociales ha sido muy claro que el guión que siguen, ese manual
llamado el compendio, etcétera, de cómo convertirse en tirano, pues haz de cuenta que lo estuviera siguiendo al pie de la letra López, pero los mexicanos no vamos a pasar lo que vivieron los libios o la gente de Rusia, y por ello tratan de atacarlos en este momento, pero vamos con todo a esta caravana nacional de la solidaridad que nos ayuda a generar más simpatizantes para ir con toda la revocación de mandato de marzo. En 7 días más ya tendremos la infraestructura de sistemas para levantar esas 3 millones de firmas. Está prometido para el día, los 1 de agosto, y empezaremos a levantar las firmas con la reputación que Frena se ha ganado de ser punta de lanza en esta lucha. Tenderemos puentes con todas las organizaciones que ven que cada día que pasa las cosas están peor. No hay punto de inflexión, apreciado Frank. Evidentemente, las cadenas productivas que están conectadas con los Estados Unidos mantienen en contracorriente el ritmo de producción. Pero pues ahorita se detuvieron todas las inversiones en materia de energía eléctrica, se detuvieron todas las inversiones en materia de energías alternativas, y con esto también del cierre de la importación de gasolinas y combustibles que no sean a través de la Secretaría de Energía del gobierno de López, pues la verdad es que se están perdiendo empleos tremendamente, y por más que suba, ahorita que se abrieron actividades esenciales en México con motivo de la pandemia, que probablemente se vean, porque ayer tuvimos del orden de 10,000 contagios. O sea, si tú ves las cifras que tuvimos cuando el pico del coronavirus, pues estamos volviéndolo a alcanzar, y a lo mejor se supera a la hora que se detuvo por completo el ritmo de vacunación de los mexicanos, y también el deseo, con motivos electorales, pues de mantener los semáforos en una posición realmente con decisiones políticas más que sanitarias. Entonces, sí estamos viviendo una situación muy delicada, Frank, y mira, cuando se conversa estos temas, siempre uno busca el punto de inflexión, o sea, el punto de cambio, donde dices, no, espérate, pero ya está mejorando esto. No, afortunadamente ya está mejorando esto. No, espérate, eso era hace 2 meses, pero ahorita ya está mejorando. No, Frank, ojalá te pudiera decir que está mejorando algo. Nada, absolutamente nada, porque tú bien lo dices, se acabaron los fideicomisos, se acabaron los fondos de estabilización, y ahorita la gente siente el riesgo que por una decisión de seguridad nacional o del país, López tome hasta las afores, tome hasta los ahorros para el retiro, como vemos ahorita manifestaciones de pensionados y de jubilados del IMSS que están empezando a sufrir para recibir el dinero que les corresponde por trabajar años y años pagando su cuota. Entonces, estamos ahorita en una situación peligrosa, sobre todo a la hora que es bastante probable que el nivel crediticio de México cambie de calificación, como ha cambiado los últimos 2 trimestres, y este nuevo trimestre, el tercero, si vuelve a sufrir una descalificación, pues se van los capitales golondrinos, se van las inversiones, y lo que vamos a tener es que los préstamos van a ser tan caros, si es que no completamente restringidos hacia México. Entonces, López, poniendo barbas a remojar, llama de que hay que levantar el bloqueo contra Cuba. ¿Qué te andas metiendo ahí? Si lo que estás generando es otro Cuba aquí, continental, al Cuba de una isla que ha sufrido 63 años, y donde este sábado y domingo en las caravanas, nosotros los mexicanos llevamos 3 años de dictadura. ¿Vamos a esperar 60 más? ¿O es el momento de quitar al dictador? Ahora, Gilberto, por último, ya estamos para cerrar. Te lo dije hace unos minutos, hay varios militares
preocupados, que hasta parece que te escucharon y varias de las cosas que mencionas, ellos las capitularon en su queja, como le llaman los americanos, out of the record conmigo, o sea, una plática informal que no puede ser usada todavía como entrevista, pero que está a la vista, ellos mismos dicen, ya el ejército ya no es la institución leal. En el gobierno de López Portillo, cuando estatizó la banca, a los soldados les iban a quitar una parte de su sueldo para ayudar en gastos a la inflación. Y un soldado se le ocurrió decir dentro del campo militar Marte una típica recordada de ya sabes qué, y diciendo pues malas palabras contra el presidente, diciendo que él no iba a cooperar de esa manera. Al día siguiente ese soldado amaneció muerto. Dicen estos señores que no se había vuelto a ver una situación igual dentro de las filas del ejército hasta que entró López Obrador. O sea, la gente del ejército ya está temerosa porque también tienen familias. ¿Lo viste el día de la detención y liberación del Chapito? Armamento defectuoso que se les traba en medio de una balacera. Señores, ¿qué hacemos aquí? Les dicen los oficiales, vámonos. No tenemos chalecos antibalas, no tenemos esas metralletas que trae el Chapo montadas ya en una camioneta, olvidé ahorita el nombre, que son rapidísimas, calibre 50, que destrozan a una persona completamente, atraviesan un camión, matando a todos sus ocupantes. Entonces, no hay blindaje contra ese tamaño de calibre. Exactamente. Entonces, Gilberto, nuestro ejército está rebasado. Se quejan de que no tienen ayuda ni soporte. Ahora, supuestamente el ejército tiene más recursos que cualquier otra institución. Ellos no los ven. Ellos no lo sienten. Es más, dicen que el mismo secretario de la Defensa no se nota, no transpira que haya más dinero. Los sueldos no han aumentado, las pensiones están por los suelos, son menos de $200 para cada pensionado que ha sido herido en enfrentamientos con el narco. No hay un respaldo total al ejército como López lo hace sentir. Y López en cada reunión hace ver que el ejército hace el aeropuerto, hace el Tren Maya, hace todas sus obras faraónicas, y si te fijas, no avanzan, no tienen la calidad, porque la moral de los soldados está por los suelos, número uno. Y me dijeron estos militares que el proyecto del Tren Maya es la entrada de un proyecto que finalmente va a venir siendo completado por China, de un tren ísmico que va a cruzar todo el istmo de Tehuantepec de manera rápida, en el que llegan los barcos al Pacífico o al océano o al Golfo de México, se montan en ese tren, el barco completo con los contenedores, y en 8 horas ya está en el otro océano, para competir con el Canal de Panamá y desgastar el poderío de Estados Unidos que tiene a través del Canal de Panamá. Y entonces sí, ya China va a dominar el mercado mundial, aparte de que ya tiene una institución que va a competir con el Banco Mundial y con varias instituciones que manejan y dominan la política económica del mundo, que en las que trasciende que el que se maneja más es el dólar, el euro y el yen. Y los chinos van a cambiar el escenario económico y el escenario comercial del mundo. Y López Obrador les va a entregar el istmo de Tehuantepec, porque mucha gente no le ve forma ni fondo
a la estupidez del Tren Maya. Y esos militares me dijeron, no, eso fue la justificación, pero van a ser vías rápidas en ambos sentidos para cargas pesadísimas, y esto va a ser una estrategia comercial y militar. O sea, por ahí van a cruzar todos los chinos y los rusos en caso de una emergencia. Y bueno, ya sabemos que los países dominados por China y por Rusia, pues viven como si fueran un país esclavo. Y en ese sentido yo quiero decirte, Frank, que desde tus reportajes en Siempre sobre algunos análisis del Pentágono, después tu reportaje sobre el tema de lo que ocurre en las deserciones de la Guardia Nacional, y ahora con esta historia de lo que está ocurriendo en el ejército mexicano, pues te has vuelto un referente en la parte internacional para que la gente de México, y sin duda frena muy atento siempre, el saber cuál es la verdad de lo que está pasando. Porque si en las piezas del rompecabezas, esta refinería obedece a un potencial futuro bloqueo que México pudiera sufrir en su petróleo, y que eso sería la justificante viéndose como un país socialista soviético. Eso es lo que le da sentido también a una central avionera militar, y le da sentido pues a lo que tú mencionas como tren ísmico que toma el istmo de Tehuantepec. Pero bueno, apreciado Frank, yo quisiera para cerrar, sabiendo que ya estamos a 2 minutitos de que venga nuestra compañera Beatriz Pajés, ya está entiendo en tu cabina, comentarle a los mexicanos que nosotros estamos luchando porque creemos que estamos a tiempo. Va a haber un momento en que el asunto va a ser irreversible, que ya no va a tener vuelta para atrás. Consideramos en Frena que no hemos llegado a ese punto, que tenemos enfrente todavía eventos trascendentes como la revocación de mandato, pero requerimos que el pueblo de México y además el ejército vestido de civil, como nos ha acompañado en varios eventos, sepamos que los mexicanos somos millones y los que nos quieren oprimir no son más que miles. Nosotros somos millones, ellos son miles. Pero si no nos organizamos, si no salimos a la calle, como a mí también en un proceso, digamos, de buena voluntad de un general, me decía, cuando nosotros veamos a los mexicanos en las calles, oponiéndose a todo este rumbo, que bien lo dijo el general Sergio Gaitán Ochoa, no es el rumbo que quieren la mayoría de los mexicanos, y a lo mejor andamos dormidos, anestesiados, hipnotizados y tardos para poder actuar. Frena como punta de lanza lo va a hacer, va a seguir luchando, a pesar de esta guerra que nos acaban de imponer, de una denuncia a través de siembra de delitos contra este monstruo que es la Fiscalía General de la República y jueces probablemente condescendientes con el deseo del Poder Ejecutivo. Vamos a luchar, Frank. Vamos a luchar, vamos a continuar creando más y más masa crítica, más ciudadanos mexicanos. Y yo te agradezco muchísimo el espacio, que a pesar de tener una terrible panorámica a la que estamos dándole a la gente que nos escucha, decir que siempre hay una esperanza y que los tiranos caen en el momento en que el pueblo quiere. Muchas gracias, Frank, por tu espacio. Te mando un fuerte abrazo, y a todos mis paisanos y a todos los simpatizantes. Les recuerdo que en la página de frena.com.mx están los lugares, de los 70 lugares donde vamos a tener caravanas este fin de semana para solidarizarnos con el pueblo cubano, levantar la voz como mexicano y a nombre de los niños con cáncer que están sufriendo la falta de medicamentos. Gracias, Gilberto. Y los americanos tienen una frase que dice never give up, nunca darse por vencido, porque en la misma manera en que ellos te atacan por temor a caer,
cuando lo hacen basados en la mentira cae más rápido. Muchas gracias y escuchamos a la señora Beatriz Pajés. Buenas noches, Beatriz, bienvenida. Gracias, Gilberto. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. La consulta del 1 de agosto para enjuiciar el pasado es una trampa. Se trata de condenar moralmente a quienes participaron en gobiernos anteriores para eliminar a los adversarios que aspiren al 24. La pregunta sirve para todo y para nada. Lo que habrá en la mañanera del día siguiente es un patíbulo donde el verdugo ahorcará con su lengua posibles competidores. Ricardo Anaya, Enrique Alfaro, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid, Lorenzo Córdoba y algún empresario serán puestos en el patíbulo. Si se trata de enjuiciar el pasado, habría que incluir a varios de la 4T. Bartlett, Ebrard, Sheinbaum, Delgado, Durazo, Padierna, Noroña y muchos más tienen cadáveres en el closet. Ahí hay homicidas, corruptos y defraudadores. La única diferencia es que, siendo del pasado, el Mesías los protege en el presente con su manto de impunidad. López Obrador no puede ni quiere enjuiciar expresidentes. Lo dijo con todas sus letras. Yo votaría en contra de que se juzgara expresidentes porque creo que no debemos anclarnos en el pasado, dijo. Entonces, ¿para qué la consulta? Para reventarle a la oposición la sucesión presidencial. AMLO está utilizando a la ciudadanía para arreglar su tablero electoral rumbo al maximato. Mientras en democracias desarrolladas el plebiscito sirve para provocar cambios históricos, ahí está el no a Pinochet y el no al apartheid. En México se recurre a la participación popular para prolongar el poder de un tirano. En toda consulta la pregunta debe ser corta y clara. El ciudadano debe saber a qué va, pero aquí el interés fue confundir y engañar. Oposición y ciudadanía deben rechazar la consulta. Esto es un asunto de dignidad. Si se necesitan 34 millones de votos para hacerla vinculante, que sean 93 millones los que no voten. Burlar al burlador para defender al país de un impostor. Gracias, Beatriz. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.